cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenas noches, qué privilegio más hermoso estar juntos hoy y compartir este tiempo adorando a nuestro Dios, orando juntos y estudiando su santa y poderosa palabra. Un abrazo, un saludo para todos ustedes hoy. Espero que Dios les bendiga, que ese poder de Dios y esa fortaleza de Dios llenen nuestros corazones y que Dios nos mantenga en victoria. Acuérdense, hermanos, que la victoria Él es el que la da. Él nos da el poder para vencer toda tentación, todo pecado y a vivir como a Él le agrada. El apóstol Pablo dice que Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Mire qué interesante. Dice, Dios hace en vosotros lo que es agradable delante de Él. Solo Él puede hacer eso. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros somos muy carnales, somos muy débiles. Estamos en un mundo tan contaminado. Yo quiero animarte para que enfoques tu mente en Cristo, especialmente en estos días que vienen. Los días de fiesta como Navidad y Año Nuevo son días muy peligrosos donde las personas pueden desviarse al ver tantas luces, tanta fiesta, tanta algarabía, tanto relajo. A veces los cristianos somos arrastrados. Y como yo decía, mucha gente está celebrando el nacimiento del Salvador. Mire qué paradoja esto. Pero utiliza los antivalores del reino de Satanás. Eso no puede ser. Nosotros no podemos celebrar el nacimiento de nuestro Salvador utilizando los antivalores del reino de Satanás. En fiesta, en jolgorio, y mucho menos en parrandas, en libertinaje sexual, en alcoholismo y en todas esas depravaciones que el mundo y Satanás se han inventado. Yo te animo, hermano, no te dejes contaminar. Por eso estamos compartiendo esos estudios de la palabra de Dios, porque muchas personas se quedan con el bebé del pesebre y eso no está bien, eso es incorrecto, completamente incorrecto. Ese fue un episodio, un estadio en la vida de Jesucristo y querido hermano, eso ya pasó. Ese ya no es el Jesús que estamos celebrando hoy. Ese no es el Jesús que nosotros adoramos hoy. Muchas personas en forma muy tradicional, en forma muy equivocada, todavía se quedan adorando al José, al Jesús y a María del pesebre. Hasta le ponen sus animalitos ahí, se inventan una serie de cosas. Y todo eso, hermano, todo eso, por favor, está lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta es nuestra guía. Yo quiero animarte a ti para que dejes que la Biblia te guíe, para que dejes que la palabra de Dios te enseñe, no el mundo, no las tradiciones, y mucho menos la iglesia tradicional. Ellos no son nuestros maestros. Este es el maestro que nos enseña. Cristo, a través de su palabra, nos instruye de cómo tú y yo tenemos que vivir hoy. Por tanto, yo quiero animarte. Ese niño del pesebre celebrando el nacimiento del Salvador con los antivalores del reino de Satanás, eso no es para los hijos de Dios. Esa locura que le agarra a la gente en este tiempo, ese desenfreno, toda esa depravación, todo ese consumismo, por favor, hagamos un alto. Paremos. Eso no es Navidad. Eso no fue el nacimiento de Jesús. Todo eso habla de un paganismo. No nos dejemos contaminar. No nos dejemos contaminar. Nosotros estuvimos hablando el miércoles anterior de el Jesús de la Biblia, que nos enseña, que nos revela la palabra de Dios. Y es cierto, hay un Jesús histórico, pero es un Jesús real, que es el Dios que se hizo hombre, que nació, que creció, pero que en este momento ya no es ese Jesús, aunque es el mismo, pero su condición es diferente. Su condición en cuanto a su persona, Él ya resucitó,
Pudimos ver nosotros que Él se levantó de los muertos, que Él venció la tumba, que Jesucristo fue glorificado, que Él fue exaltado, y pudimos ver la escritura donde Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 33 dice que fue exaltado por la diestra del Padre. También lo dice en Hechos 5:31. Y también el apóstol Pablo lo recalca en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, hasta donde no podía ser más levantado. Ahora, hermano, yo quiero que por favor busque conmigo en la palabra, porque hoy quiero que hagamos un pequeño estudio del Cristo de Apocalipsis, especialmente el capítulo 1. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a tratar de hacer un estudio rápido de esta enseñanza de la palabra de Dios. Busca conmigo Apocalipsis capítulo 1, por favor, para que tú miras el Cristo que Juan mira, para que tú puedas entender el Cristo que Juan nos revela aquí. Juan, acuérdate, por ejemplo, aquí lo dice en el versículo número 9, mire conmigo, vamos a leer esto, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan se califica aquí como un hermano nuestro, como uno más del reino de Dios. Me encanta la humildad de este gran apóstol. No se consideraba más que los demás por ser un apóstol de Jesucristo. Que dicho sea de paso, yo les he dicho que cuando Juan escribe Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis, ya solo él está de todos los 12 apóstoles de Jesús. Los otros 11 ya habían muerto. Por tanto, su testimonio es valiosísimo, porque es el último testigo ocular de Cristo que nos enseña sobre el Maestro. Ahora Juan dice, no está ahí con ínfula diciendo, yo soy el gran apóstol Juan, el único que está vivo de los apóstoles de Jesús y que tengo autoridad de Jesús. No, no, me encanta esta humildad. ¿Qué dice? Yo Juan, vuestro hermano, dice. Miren, qué tremendo, ¿verdad? No se dejó enfermar su mente y su corazón con el orgullo. Y luego, además de eso, dice, copartícipe vuestro en la tribulación. Copartícipe es alguien que participa al mismo nivel. Y yo creo, hermanos, que Juan era un poco más en cuanto al sufrimiento. Mire cómo dice. Dice, versículo número 9, en el reino, también dice, somos copartícipes en el reino de Dios. He estado teniendo una lucha muy fuerte, hermanos, porque he querido dar un estudio sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Estamos o no estamos en el reino de Dios? ¿Está ya el reino de Dios o no está? Vamos a estar en el reino, y hay muchos conceptos ahí que mucha gente está muy confundida con el reino de Dios. Oren para que Dios me ilumine y pueda preparar un estudio sobre este tema tan importante. Pero mira cómo dice, y en la paciencia de Jesucristo. Otra vez me encanta lo que Juan dice aquí. Aquel Cristo humilde, paciente, que soportó el dolor, el sufrimiento, la prueba y aún la cruz y la muerte. Dice Juan, nosotros participamos de esa misma paciencia. Estamos en este caminar, estamos en esta ruta y vamos trabajando pacientemente nuestra vida cristiana. Y dice Juan, estaba en la isla llamada Patmos. Cuando Juan llega a la isla de Patmos, yo quiero decirte una cosa, mi hermano. La isla de Patmos es una pequeña isla que está ubicada en el mar Egeo. Creo, no estoy 100% seguro, pero creo que es de Grecia, aunque está un poco más hacia Turquía ahora. Pero creo que es de Grecia esta isla todavía. Ahora, Juan no va a la isla de Patmos, hermanos, a un viaje turístico. No va ahí a un viaje de descanso y de solaz y para ir al mar y para divertirse. Juan es desterrado por el emperador Domiciano. Domiciano fue un emperador déspota y él dio una terrible persecución contra el cristianismo.
Se dice que Domiciano agarró a Juan y lo metieron, escuchen bien esto lo dice la historia, que lo metieron en una olla de aceite hirviendo y luego lo sacaron. Salió Juan casi quemado. No hay una explicación lógica cómo Juan se salvó y no murió en esa tortura que le hicieron. Pero milagrosamente el Señor lo salva y por tanto, después de que Juan se recupera, este emperador Domiciano lo manda a la isla de Patmos. Ahí eran enviados esclavos, hermanos, a picar piedra para sacar oro de las minas que habían ahí, para sacar metales de las minas que habían ahí en Patmos. Ahora, Juan probablemente para este tiempo ya está cerca de los 100 años. Y aún así, siendo un anciano, Juan es desterrado a la isla de Patmos para supuestamente que ahí se muriera ya, trabajando en las minas. Juan, es cierto, es el único de los 12 apóstoles que no murió en el martirio, pero eso no quiere decir que no sufrió. Juan padeció tremenda persecución también. Y él lo dice aquí. Dice, copartícipe en el verso 9, vuestro en la tribulación. Ahora Juan dice, yo estaba en la isla de Patmos y en ese momento, en ese tiempo que estuvo ahí, Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Probablemente ahora nosotros podemos pensar que el Señor salva a Juan de aquella tortura horrible cuando lo metieron en esa olla de aceite hirviendo para luego darle la revelación. Por eso no permite que muera, sino lo lleva a Patmos y ahí tiene esta maravillosa revelación. Ahora, hermanos, Juan estuvo ahí probablemente hasta el año 96 después de Cristo. Si no me equivoco, el 18 de septiembre del año 96 fue asesinado Domiciano. Ese día fue asesinado, 18 de septiembre del año 96. Y es muy probable que posteriormente Juan fue liberado entonces y fue sacado de esta isla. Ahora, hermano, yo quiero que ustedes miren conmigo el verso 1. Miren conmigo, Apocalipsis 1:1. Ya hablamos de Juan, este anciano, único testigo ya de Cristo que está vivo. Dice en el versículo número 1. Mire usted, la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra revelación aquí justamente es la palabra Apocalipsis. Por eso este libro se llama Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega cuya traducción al español es revelación. Y este libro, y especialmente el capítulo 1, hermano, ¿de qué va a tratar? Ahí lo dice la introducción al libro, de la revelación de Jesucristo, de la manifestación de Jesucristo, de lo que va a pasar al final de los tiempos cuando Cristo regrese de nuevo a esta tierra. Ahora, si Cristo más o menos había ido al cielo por el año 30 y estamos aquí, digamos, en el año 96 después de Cristo, eso quiere decir que ya pasaron más de 60 años. Más de 60 años desde que el Señor se había ido. Desde el día que Él fue exaltado. Más de 60 años después de que Jesús se despidió de Juan, ahí en Hechos 1, el Señor le da esta revelación. ¿Y qué dice la Escritura, mis hermanos? La revelación de Jesucristo. ¿A quién revela el libro de Apocalipsis? Revela al Señor Jesús y lo que Él es y lo que Él hará. Con el hermano Carlos Artica, en sus estudios que muy elocuentemente nos enseñó acerca de la primera venida de Cristo, él dijo que todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. ¿Se acuerdan lo que eso quiere decir? Miqueas 5:2 dice que Jesucristo iba a nacer en Belén. No podemos nosotros decir, es que Belén ahí podía significar Roma o Babilonia o Asiria. No. Belén es Belén.
¿Y dónde nació Jesús? Nació en Belén. Yo les decía, solamente el día que Cristo murió se cumplieron 33 profecías del Antiguo Testamento. O en un día, el día que él murió, que lo iban a clavar, ya estaba escrito. Que lo iban a traspasar su costado, ya estaba escrito. Que iba a morir entre dos ladrones, ya estaba escrito. Que iba a ser sepultado en sepultura de ricos, ya estaba escrito. Y ahí puedo mencionarles muchas otras profecías que se cumplieron el día que Jesús murió. ¿Sabe una cosa? No puede ser. Es contra la lógica, contra la inteligencia humana, contra la razón, que las profecías de la primera venida de Cristo se hayan cumplido literalmente y que las profecías de la segunda venida de Cristo se vayan a cumplir espiritualmente. No puede ser eso. Los ángeles en Hechos 1 le dijeron a los apóstoles, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿se acuerdan lo que yo dije? El mismo Jesús, y eso lo dijeron los ángeles en Hechos 1, pero con una naturaleza exaltada, con una razón y un propósito completamente diferentes. Por eso Jesús, en su primera venida, ¿cómo entró a Jerusalén? En un pollino, en un burrito. Pero cuando viene, en el libro de Apocalipsis 20, como esta es la revelación de Jesucristo, no viene en burrito, viene en caballo blanco. Porque su segunda venida no es a salvar a nadie, aunque Él va a salvar. Y Él es el Salvador, el único Salvador que existe. Pero Él viene a juzgar. Él se va a sentar en su trono. Dice Mateo capítulo 24 y Mateo 25, especialmente 25, cuando Jesucristo venga, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Y a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso no es espiritual, eso no es una idea que está ahí, etérea, no, eso va a ser literal. En su segunda venida, Cristo va a venir, se va a sentar en su trono y va a juzgar. Eso no lo hizo en su primera venida. Eso no lo hizo en su primera venida. Vino manso, vino humilde, fue rechazado, lo insultaron. ¿Qué fue lo que no le dijeron a Jesús? Ya lo estudiamos en el Evangelio de Juan. Le dijeron que era samaritano, que era hijo del diablo. Le dijeron que era gentil. Bueno, ¿qué fue lo que no le dijeron? Hijo de fornicación. Al final lo escupieron, lo abofetearon, lo coronaron de espinas y lo clavaron. Lo torturaron y lo clavaron en la cruz del Calvario. Hicieron lo que quisieron con él. Pero en su segunda venida, no, eso no puede ser. Por tanto, Apocalipsis, ¿de qué trata, hermanos? Ahí está. El primer párrafo, la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se revela este Jesucristo? Bueno, yo quiero que miremos algunos versículos. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 95 al 100 después de Cristo, hermanos. El último libro de la Biblia. Con este se cierra. Y miren bien lo que voy a decir. Con el libro de Apocalipsis se cierra la revelación de Dios. No hay más revelación. Y dice la Escritura aquí que esta revelación de Jesucristo es lo que Juan vio, más o menos entre 60 y 70 años después de que Cristo había sido exaltado a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Juan nos quiere revelar de Jesucristo? Y esto está específicamente en el capítulo 1. Yo quiero tomar algunos versículos. Yo quiero que mire conmigo, por favor. Dice capítulo 1. No podemos ir detalladamente verso por verso, pero dice así en el versículo número 7. Mire conmigo, Apocalipsis 1:7.
He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mire cómo dice aquí de Jesucristo. Dice, viene con las nubes. ¿Se acuerda cómo se fue Jesús al cielo? Dice que unas nubes. Jesús subió y luego unas nubes lo ocultaron de sus ojos y fue llevado al cielo. ¿Cómo va a venir? Dice, versículo número 7. He aquí que viene con las nubes. Ahora, esto es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento también. Mire conmigo, por favor, Daniel, capítulo 7. Vaya conmigo al libro de Daniel. Y esto es profético. Mire conmigo, Daniel, capítulo 7. Dice así el versículo número 13 y 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice Daniel. Y creo que el domingo vamos a entrar a ver Daniel 2 y Daniel 7. Por tanto, presten atención. Y por favor, hermano, el estudio del domingo será clave porque vamos a empezar a ver lo que dijo el Señor en Mateo 16 y lo que dijeron o preguntaron los apóstoles en Mateo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ah? ¿Qué señal? Y cuando vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús, ¿qué señal nos muestras? Jesús dio señales para su segunda venida. ¿Se acuerdan que yo les dije? El mundo del primer siglo fue preparado por Dios para la primera venida de Cristo. ¿Cuándo vino Cristo? Cuando se cumplió el tiempo, cuando todo estaba listo y preparado. ¿Cuándo va a venir Cristo por segunda vez a la tierra? Cuando se cumple el tiempo, en el momento de Dios, cuando todo esté listo y preparado. Y en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, Jesús les dijo a los fariseos y a los saduceos, ustedes pueden leer los tiempos, pueden decir si va a llover o no mañana, pero no pueden distinguir las señales del tiempo profético y escatológico. ¿Cuáles son esas señales? El domingo, mi hermano. Vamos a empezar. Vamos a empezar para que nos preparemos y dejemos de estar viviendo como paganos. Que dejemos de estar viviendo como viven los mundanos. Que no celebres la Navidad, el Año Nuevo y tu vida como los paganos. Leo para ti capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, dice el profeta Daniel aquí. Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, ¿sabes que esto es profético? Dice que venía uno como hijo del hombre en las nubes y llegó hasta el anciano de días, es Dios el Padre. Versículo 14. Y le fue dado a ese hijo de hombre que venía en las nubes, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino. Esto es Jesús. Él es el que recibe todo el dominio, toda la gloria y todo el reino. Y mire cómo dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esto es profético. ¿Sabe cuándo se cumple eso? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes. Daniel 7, 13 y 14. Es ese rey glorioso que recibe todo el dominio, toda la gloria, todo el reino, toda la majestad, para venir y sentarse en su trono, para reinar como rey del universo. Y dice, y todo ojo le verá, e incluso menciona, y los que le traspasaron. ¿A quiénes se refiere esto, hermanos? A los que clavaron a Jesús allá en la cruz. Al soldado que le metió la lanza en su costado. Dice, le verán. Ahora, yo quiero que por favor entienda esto, hermano. Mire cómo dice el texto, y todo ojo le verá. Cuando habla aquí de todo ojo le verá, no quiere decir de que todo mundo va a estar como algunos tratan de explicar esto.
de que las cámaras van a estar ahí, van a presentar en la venida de Cristo. No, 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 no. Por favor, no ande creyendo esas tonteras, hermano. ¿Sabe lo que quiere decir esa frase? Todo ojo le verá. Quiere decir que todo mundo un día va a estar delante del Rey. Incluso los que le traspasaron. Ahora, cuando Cristo venga, los que le traspasaron, ¿dónde van a estar? Van a estar muertos. La pregunta es, ¿y cómo es que le verán entonces? Ah, porque un día se van a levantar de la tumba y van a ir al juicio del gran trono blanco. Y ahí le verán. Entonces, cada uno va a ver a Cristo en su debido momento. Cuando Él regrese por segunda vez a la tierra, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Pero no quiere decir, como yo les digo, que es que algunos dicen que en este tiempo de la tecnología habrán cámaras y van a captar eso. No, no esté pensando en esas cosas. Lo que Juan está diciendo aquí, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, todos los seres humanos un día estarán delante de Él y le verán cara a cara. Lo que Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 2. ¿Sabe lo que dice Pablo? Que toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él. Toda. No dice algunos, no dice, no, no, toda rodilla. Y mire cómo dice. Y me gusta esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque esto Jesús lo dijo en Mateo 24, lo vamos a ver ahorita. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermano? ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que los hombres, los seres humanos, lamentarán el día que Cristo venga. ¿Por qué? Porque se les acabó la fiesta. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ese día, todos los corruptos que nos gobiernan aquí en Honduras y en el mundo entero, se les acabará la fiesta. Los políticos, los empresarios corruptos, opresores, estafadores, que están haciendo millonarios, estafando al pueblo y robándole al pueblo, harán lamentación porque van a decir, y ahora se me acabó mi fiesta. Mire lo que Jesucristo dijo en el libro de Mateo 24:30. Jesucristo esto lo dijo. La gente, el día que Cristo venga, se va a rascar la cabeza. Primero, porque se les acabará la fiesta. Y segundo, ¿sabe por qué? Porque van a ir al juicio. Porque ese día van a estar delante del Rey de Reyes. No delante de aquel niño, sino delante del Rey de toda la tierra. ¿Se acuerdan cómo lo describe Daniel 7, 13 y 14? Que se le dio poder y autoridad y dominio y reino. Ahora mire lo que dice Mateo 24:30. Entonces, después de que pase toda esa tribulación, los 7 años de tribulación y gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, en ese momento que la gente se dé cuenta que Cristo viene por segunda vez a la tierra para reinar, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo mismo que está en Apocalipsis 1:7. ¿Ya se dieron cuenta? Vienen las nubes, habla de ese Cristo glorioso que viene a recibir el reino, a quitarle el poder a todos los seres humanos. En ese momento va a terminar lo que dijo Lucas, lo que Cristo dijo en el Evangelio de Lucas, el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se terminará. ¿Cuándo dijimos que empezó el tiempo de los gentiles? En el tiempo de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tome el reino y en el año 607 antes de Cristo, 605, 607 antes de Cristo, destruyó Jerusalén. Nabucodonosor tuvo 3 incursiones a Jerusalén. En el año 605 antes de Cristo fue la primera. En ese momento fue cuando se llevaron a Daniel. En ese momento empieza el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es cuando los gentiles están gobernando. Y eso lo dice Daniel 2 y Daniel 7, que vamos a estudiar, a empezar a estudiar el domingo. No se deben perder ese estudio, hermano. Tenemos que entender claramente lo que nos enseña la Escritura y leer. Hermano, vamos a ver, por ejemplo, la confabulación de las naciones. Vamos a ver, por ejemplo,
la agenda globalista que está ahorita muy de moda. Vamos a ver el movimiento de género. Vamos a ver el aborto. Vamos a ver el avance científico. Quiero que analicemos todo esto a la luz de la Escritura. Hermano, a veces nosotros vemos lo que está pasando, pero no venimos a la palabra para entender lo que Dios dice en su palabra. ¿Y cuál es el punto entonces? El punto, ¿sabe cuál es? Que porque tenemos una mentalidad mundana, materialista, seguimos viviendo igual que los mundanos, en vez de enfocarnos en el reino. Estamos hablando de este Jesús. Este no es el Jesús del pesebre, hermano. Este es el Jesús glorioso, que recibe reino, autoridad, poder. Dice que todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. El hombre se va a doler en lo más profundo de su corazón el día que Cristo regrese. Primero, porque se les terminó toda la fiestecita que tenían. Todas sus avaricias, todo su dinero, todo su poder, todo lo que él estaba queriendo alcanzar, ese día se terminó. Y segundo, porque ellos van a pasar al juicio del gran trono blanco para ser condenados eternamente y para siempre. Versículo 8, mire conmigo, Apocalipsis 1:8 ahora. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, Juan avanza en la revelación de Jesús. Ya se dieron cuenta lo que nos dijo en el verso 7. Ahora miren lo que dice el verso 8. El alfa y la omega. ¿Sabe qué era alfa y omega, hermanos? El alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que Jesús lo llena todo. Que todo lo que un ser humano puede escribir, ahí está dentro del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Principio y fin. Él es el creador de todo. Él dio inicio a toda esta historia, pero Él la va a terminar también. La Biblia dice que Cristo es el creador omnipotente y por eso aquí dice el todopoderoso, el Shaddai, el omnipotente. Y luego, ¿qué dice? El que es, habla de la eternidad de Jesús, el que era y el que ha de venir. Yo quiero decirles una cosa. Cristo no se va a quedar en el cielo, hermanos. Mis amigos que me están viendo, Cristo no se va a quedar en el cielo. Él va a regresar. Él se fue al cielo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él hoy está salvando a la gente. Pero Él va a regresar y lo prometió en el libro de Juan 14:3. Dijo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y Juan está pensando en eso también cuando escribe el libro de Apocalipsis, en el regreso de Cristo, en el cumplimiento de esa promesa de regresar a la tierra. Quiero que vayan conmigo al verso 10. Quiero que avancemos un poquito acá. Dice Juan, ustedes ya vieron la explicación que dimos del verso número 9. Domiciano, este emperador perverso, mandó a Juan a la isla de Patmos. Lo mandó para picar piedra y sacar metales y probablemente de oro y de otros metales que habían ahí en las minas. Este emperador se murió 18 de septiembre del año 96 y probablemente después Juan salió de esta isla, pero ahí en ese tiempo es donde Juan tiene esta revelación. Y dice Juan en el verso 10, yo estaba en el Espíritu. Hermano, esto es una frase que quiere decir que Dios permitió que Juan saliera de su cuerpo y Juan fuera al cielo y pudiera ver las cosas que Dios quería mostrarle para que las escribiera aquí. Y esta no es la única vez que Juan dice esto. Mire conmigo en el capítulo 4, verso 2, por favor. Mire conmigo en el 4:2 dice, bueno, voy a leer Juan, Apocalipsis 4, 1 y 2. Dice, después de esto, ¿después de qué? Después de esta historia de las iglesias de Apocalipsis, a quienes va dirigido este libro, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea,
Dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder o que sucederán después de estas. Y dice Juan, y al instante yo estaba en el espíritu. Juan subió al cielo, pero no en cuerpo y alma. Sube en su parte inmaterial, en esa parte donde el hombre tiene una intimidad y una relación con Dios. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Primera Tesalonicenses 5:23 que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte del hombre que tiene el conocimiento de Dios, que tiene la intimidad con Dios, que tiene la pasión por Dios. ¿Qué es lo que el hombre sin Cristo tiene muerto? Por eso el hombre sin Cristo tiene que nacer de nuevo. El alma es donde radica lo que es la voluntad, el carácter, las emociones, los sentimientos, la mente. Eso es en el alma. Y el cuerpo es lo que podemos llamar el envase de nuestro ser espiritual. Lo que el apóstol Pablo le llama en 2 de Corintios 5, el tabernáculo donde vive nuestra alma. Dice que mientras estamos en el cuerpo, en este tabernáculo, dice Pablo, esta es una tienda de campaña donde estamos viviendo. Ahora, ¿qué dice Juan? Ahí estaba yo en el espíritu, allá en el cielo. Mire capítulo 17, por favor. Apocalipsis capítulo 17, dice así en el verso número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y yo vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esto es la caída de Babilonia, de esa religión apóstata que nació en el libro de Génesis 10. Mire qué interesante esto. Allá con Nimrod, en Génesis 10, ahí nace la cuna de la idolatría. Ahí es el génesis de la idolatría. Génesis 10, con Nimrod. Y la Biblia dice, acuérdense que Génesis 10 no solamente habla de Nimrod. ¿De qué habla Génesis 10? De la torre de Babel. Y ellos ahí comienzan a practicar la idolatría. Y cuando viene la confusión de las lenguas y que todo mundo es dispersado a través de toda la tierra, ¿saben qué fueron llevando a todos los lugares donde iban? La idolatría que aprendieron allá en Babilonia. Y por eso es que los dioses no cambian. Cambian de nombres. En Egipto le llamaban de una forma, en Grecia le llamaban de otra forma, en Roma le llamaban de otra forma, en Babilonia le llamaban de otra forma, pero al final eran lo mismo. Y siguen siendo lo mismo. Y yo le voy a decir en este momento, hermano, el José, el María y el niño de la iglesia tradicional es de esa tradición de Nimrod, de Génesis 10. No son José, María y Jesús de la Biblia. Esa es una idolatría. Eso es idolatría. Aunque muchos dicen que no, que es reverencia, que es reconocimiento, que es como tener una foto, no se anden creyendo mentiras del diablo. Un día Dios va a castigar a Babilonia y va a destruir esa religión apóstata. Y esa religión se está levantando con fuerza y poder. Y en capítulo 21, verso 10, mire conmigo Apocalipsis 21, 10, dice la palabra del Señor así, Apocalipsis 21, 10, y me llevó en el espíritu a un monte alto, grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. O sea, Juan tiene el privilegio de Dios de poder ver esto en el espíritu. Y mire el versículo, regresemos a Apocalipsis capítulo 1. Dice, en el día del Señor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, algunos dicen que es el domingo, otros dicen que es el día del Señor del Antiguo Testamento. No vamos a detenernos en esto. Y luego dice, mira el versículo número 10. Y oí detrás de mí una voz, una gran voz, como de trompeta, que decía,
Esta es la voz del Jesús glorioso. Es una voz de autoridad, es una voz de poder, es una voz de dominio, no es una voz débil. Nosotros pensamos en un Jesús de allá del pesebre y nos hemos quedado con esas ideas folclóricas, tradicionales, inventadas por el ser humano. El Jesús de la Biblia de hoy, de esta noche, es este que habla con voz de trompeta, hermano. ¿Y qué dice? De nuevo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le ordena a Juan que escriba lo que él le va a mostrar. Versículo número 12. Voy a avanzar. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, acuérdense que esto es profético. La literatura profética, hermanos, tiene una salvedad que usa mucha figura, pero no es para que usted y yo inventemos. Es para que nosotros estudiemos. Porque hay mucha gente que cree que para estudiar la profecía hay que saber inventar. Y eso es lo que hacen muchos. Especialmente esos teólogos liberales alemanes que espiritualizan toda esta cuestión de la segunda venida de Cristo y que ya estamos en el reino, y que los amilenaristas hablan de que ya vivimos en el reino y que el hombre por esfuerzo propio puede establecer el reino. Y yo miro que esto cada día va de mal en peor. ¿Cómo vamos a estar en el reino viviendo en esta miseria en que vivimos? Eso no tiene nada que ver con lo que el Antiguo Testamento dice del reino. Y ahora, hermano, ¿qué encontramos? ¿Qué son estos 7 candeleros? Mire conmigo el verso 20, por favor. Dice, Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Cristo mismo está explicando lo que eso significa. No tengo que inventar, tengo que estudiar. Versículo número 11 dice, perdón, versículo número 12 dice, y vuelto, dice Juan, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué fue lo que Juan vio? 7 iglesias, dice, que estaban ahí, representadas. Y luego, ¿qué dice? Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué es este Hijo del Hombre? Es el profético de Daniel 7, 13, 14, de ese ser exaltado, de ese ser glorificado. Y mire cómo dice, primero, estaba vestido con una ropa blanca que le llegaba a los pies. ¿Sabe de qué habla esto, hermano? La gente que se vestía con ropas blancas y espléndidas hasta abajo eran personas que tenían toda autoridad. ¿De qué habla esto? Esto habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de que Él es un ser exaltado y que tiene toda la autoridad y todo el gobierno. Pero luego, ¿qué dice? Versículo número 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pelo se va poniendo blanco, habla de años. ¿Sabe de qué está hablando esto? Habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Dios eterno, sin principio y sin fin. Por eso es el alfa y la omega. Y luego, ¿qué dice? Sus ojos como llama de fuego. ¿Sabe de qué habla esto? Habla de la sabiduría y del todo conocimiento que tiene el Señor. Él sabe todo. Por eso sus ojos son como llama de fuego. Nada se le escapa. Lo que yo hago, Él lo sabe. Lo puedo hacer en lo más oscuridad y soledad, pero Él lo conoce. Él mira todo. Lo que hacen hermanos en sus casas, a veces golpeando a sus esposas, Dios lo mira eso. El Señor lo mira. Lo que hacen nuestros políticos allá escondidos, ¿no cree usted que se escapan de la mirada de Jesús? Entonces, ¿de qué nos está hablando? De este Cristo. Uno, de un Cristo que tiene toda autoridad. Segundo, de un Cristo eterno, sin principio ni fin, el alfa y la omega. Tercero, de un Cristo omnisciente que todo lo conoce y todo lo sabe. Y además, versículo número 15, sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sabe de qué habla esto? Habla de juicio.
Cristo se levanta cuando va a juzgar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Cristo está sentado a la diestra del Padre, que ahí puso su trono y ahí está. Pero el día que Cristo se levante a caminar, ese día Cristo viene a juzgar. Cristo viene a juzgar. Y luego, ¿qué dice? Versículo 15, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Sabe de lo que habla esto? Habla de que Cristo es el Señor de la iglesia, dueño absoluto de la iglesia. La iglesia no es de ninguna denominación, de ninguna familia, de ningún pastor, de ningún apóstol, de ninguna persona. Cristo es el que tiene la iglesia en su mano. Habla de su pertenencia. La iglesia le pertenece a Jesús. Él, por eso dice, nos lavó, nos limpió y nos hizo reyes y sacerdotes. Versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él lo hizo, Él nos hizo eso. Versículo número 16. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era el sol, como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Te acuerdas? Primero, dice que de su boca sale una espada de 2 filos. ¿Sabe de qué habla esto? De su palabra para juzgar. Mire, su palabra vendrá y su palabra se va a cumplir al 100%. Y su rostro habla de su gloria, de esa gloria resplandeciente. Cuando Saulo iba camino a Damasco en Hechos capítulo 9, en el capítulo 22, Pablo está narrando su conversión. Y Pablo dice en Hechos 22, yo iba al mediodía. ¿Y sabe qué dice? Y de repente me rodeó un resplandor de luz del cielo. Óigame, para que al mediodía, en Medio Oriente, le resplandezca una luz más gloriosa que el mismo sol, habla de la gloria de Jesús. ¿Se dan cuenta del Jesús que quiere revelarnos Dios, hermanos? Ahora Juan dice, cuando le vi, caí como muerto. Hermanos, cuando nos damos cuenta de quién es Jesús, debemos tener esta actitud, caer como muertos. No agarrar ese pichinguito del pesebre y andarlo jugando con él y pisotear el nombre de Jesús. Eso no es así. Hermano, el Cristo de este día es este Cristo que está aquí. Es el Cristo glorioso y exaltado. Pero es el Cristo que nos ama hoy. Es el Cristo que te ama. Mira, cuando Juan cae, Jesús pone su mano y le dice, no temas. Juan entró en un terror. Dijo, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías mira al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. E inmediatamente dice, Dios mío, estoy muerto. Estoy muerto. Porque esa es la reacción de un hombre y de una mujer que tienen reverencia ante este Jesús. Pero aquellos que siguen a un Jesús tradicional, al bebé del pesebre, se van a celebrarlo con tragos y felices y con prostitución y con droga y con alcohol y con toda la clase de perversiones. Eso no puede ser para un verdadero hijo de Dios. Manoa, el papá de Sansón, dice que le apareció el ángel de Jehová. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? Y eso lo puedes leer en Jueces capítulo 6. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús preencarnado. Y Manoa dice que cuando él mira que el ángel de Jehová sube al cielo en la llama, se cae y dice, Dios mío, somos muertos, le dice a su mujer, porque hemos visto a Jehová. Claro, la mujer le dice, no, hombre, si yo te hubiera querido matar, él te hubiera matado. Mi querido hermano, este es el Cristo que Dios quiere que adoremos. Este es el Cristo que debemos adorar. Que el 24, que el 25, tú te sientes a leer y a adorar a ese Jesús. Que te olvides de estas celebraciones paganas. Esto no tiene nada que ver con el Jesús que nos revela
la Sagrada Escritura. Juan dice, cae como muerto. Jesús lo toca y le dice, levántate, Juan. Solo Él nos puede levantar y darnos vida y vida eterna. Y Él quiere que lo adoremos, porque Él vino para morir por nosotros. Él resucitó, pero Él es el Rey de la Gloria. Este 24 y 31, adora a Cristo, al verdadero Cristo, ofreciéndole tu vida a Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento hermoso. Gracias por esta revelación de Jesucristo, que muy poco la entendemos, Señor. Padre, porque es tan profunda, de ese Cristo glorioso, de ese Hijo del Hombre que viene en las nubes, que fue exaltado hasta lo sumo, que merece la honra y la gloria. Padre, por favor, quita de nosotros esos pensamientos perversos, paganos, mundanos, satánicos, y ayúdenos a volvernos a la palabra y a celebrar estos días en adoración, ofreciéndote nuestra vida a ti, viviendo para gloria de tu nombre. Gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, antes de terminar,